Derecho a la intimidad en las publicaciones en línea de la rama judicial. Sentencia de unificación de la Corte Constitucional, lectura de la sentencia, parte 9. Te invitamos a suscribirte a este canal de YouTube y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Al CENDOJ también se le solicitó que informara si los funcionarios de los despachos judiciales habían recibido algún tipo de orientación o socialización sobre herramientas y manejo de información que se publica en la página web de la rama judicial y que, en caso afirmativo, señalara cuál. En su respuesta la autoridad afirmó, es del año 2011, cuando el portal web de la rama judicial descentraliza la administración de contenidos, da comienzo a una serie de capacitaciones permanentes y periódicas a nivel nacional del uso y manejo de las herramientas tecnológicas, entre estas la publicación de contenidos en el portal de la rama judicial y sus micrositios. Con ocasión de la pandemia estas se incrementaron y articularon en el marco de los acuerdos y el decreto 806 que potenciaron el uso de las herramientas TIC. La Sala considera que las respuestas ambiguas del CENDOJ evidencian que esa autoridad no tiene definidos ni los objetivos, ni los temas de las capacitaciones, ni la manera en que los administradores secundarios deben efectuar las publicaciones en el portal web de la rama judicial. El CENDOJ tampoco se ha asegurado de que los funcionarios a cargo de realizar las publicaciones en los respectivos micrositios web reciban las capacitaciones. Esto, en criterio de la Sala, redunda en que las publicaciones en el portal web de la rama judicial se realicen sin el rigor que requieren y con desconocimiento sobre el funcionamiento de Internet. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el numeral 23 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996 deja a cargo del Consejo Superior de la Judicatura, elaborar y desarrollar el plan de formación, capacitación y adiestramiento de los funcionarios y empleados de la rama judicial, la Sala ordenará a esta autoridad que, en el marco de sus competencias, dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de esta sentencia, diseñe un plan de capacitación dirigido a los administradores secundarios del portal web de la rama judicial. El plan deberá estar orientado a que los funcionarios que publican contenidos en el portal web de la rama aprendan, además de lo que el Consejo Superior de la Judicatura estime pertinente, en el marco de sus competencias legales, sobre el manejo técnico para publicar contenidos en los micrositios web y las razones por las que estos se indexan a los buscadores, y las formas en que se puede violar el derecho a la intimidad con la publicación de los diferentes tipos de datos en el portal web de la rama judicial. 15 años después de que la Ley 270 de 1996 dejara a cargo del Consejo Superior de la Judicatura la obligación de incorporar tecnología de avanzada al servicio de la Administración de Justicia, entre otras, en cuanto a la formación, conservación y reproducción de los expedientes 236, la Ley 1437 de 2011, 237, le dio un término de 5 años para adoptar las medidas necesarias para que sea implementado con todas las condiciones técnicas necesarias el expediente judicial electrónico, que consistirá en un conjunto de documentos electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales, que puedan adelantarse en forma escrita dentro de un proceso. 238. En el mismo sentido, la Ley 1564 de 2012, 239, estableció que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura debería adoptar las medidas necesarias para procurar que, cuando entrara en vigencia la ley, todas las autoridades judiciales contaran con las condiciones técnicas necesarias para generar, archivar y comunicar mensajes de datos. 240. Además, según la misma norma, el Plan de Justicia Digital estará integrado por todos los procesos y herramientas de gestión de la actividad jurisdiccional por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que permitan formar y gestionar expedientes digitales y el litigio en línea. 241. Mediante el Acuerdo No. PSA 12, 9269 de 2012, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptó el Plan Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial. 242. El primer eje estratégico de ese plan fue la creación de un modelo de expediente electrónico inteligente, mediante el que desaparecerá el uso del papel, que constituirá a su vez una herramienta tecnológica de diálogo seguro y eficaz entre los diferentes actores en el proceso. Sin embargo, para 2020, en que a raíz del COVID-19 se hizo necesario hacer uso de los medios digitales para la administración de justicia, el expediente electrónico aún no se había implementado. Como lo describió la exposición de motivos del proyecto de ley 325 de 2022 tras la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por el Gobierno Nacional, los despachos judiciales se vieron en la obligación de suspender su funcionamiento, y, en consecuencia, el Consejo Superior de la Judicatura decretó la suspensión de términos, lo que generó una parálisis en la prestación del servicio.
Este contexto excepcional nos obligó a adoptar medidas urgentes que permitieran conjurar la situación, y en este sentido desnudó la necesidad de hacer uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en los sistemas judiciales, con el objetivo de reactivar la prestación del servicio. El proceso de modernización del sector justicia parecía ser una utopía lejana. Sin embargo, la crisis generada por la pandemia obligó a servidores judiciales y abogados litigantes a emprender una digitalización a marchas forzadas, demostrándonos que este resulta una prioridad nacional. 243. Por lo tanto, para la sala el caso que se estudia permite advertir sobre la necesidad de que el Consejo Superior de la Judicatura implemente el expediente electrónico, que es la plataforma técnica apropiada para que se surtan los trámites judiciales haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En sede de revisión, la sala pudo comprobar que no existió ninguna actuación desplegada por la representante del Ministerio Público ni por la defensora de familia adscritas al Juzgado 1 de la que se pudiera derivar su responsabilidad en el caso en cuestión. Por lo tanto, la sala ordenará su desvinculación. En el curso de un proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso, el apoderado de la demandante en reconvención, Sofía, solicitó al juzgado que le remitiera la respuesta a la demanda de reconvención de la contraparte, porque esta última no había cumplido con la carga procesal que le exigía la norma de remitírsela por correo. 244. En consecuencia, el juzgado que conocía el asunto, basándose en lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 806 de 2020 sobre traslados, y en los artículos 78, numeral cuarto, 110 y 371 del Código General del Proceso, publicó en su micrositio web los cuadernos completos digitalizados tanto de la demanda principal, como de la demanda de reconvención. Estos cuadernos contenían información que se ventiló durante el proceso, sobre los hechos en que se desenvolvía la relación entre los cónyuges que hacían parte del pleito. La señora S. advirtió que, al escribir su nombre en el buscador de Google, la búsqueda arrojaba dentro de los resultados un link que llevaba al documento digitalizado, que a su vez contenía todo el cuaderno de la demanda de reconvención. En consecuencia, su apoderado le solicitó al juzgado en que se tramitaba el proceso que realizara las actuaciones necesarias para que la información no llegara al motor de búsqueda de Google. El juzgado mencionado no dio respuesta a la referida solicitud. En consecuencia, la señora S. interpuso una acción de tutela en la que solicitó la protección de sus derechos a la intimidad personal y familiar. El día en que respondió al escrito de tutela, el juzgado demandado profirió un auto en el que respondió a la solicitud del apoderado de la señora S. Entre otras cosas, se rehusó a eliminar el documento de su micrositio web con el argumento de que el Decreto 806 de 2020 dispuso la forma en la que deben efectuarse virtualmente las notificaciones, publicaciones y traslados dentro de los procesos judiciales, dada la suspensión de atención presencial al público generada por las restricciones definidas por el gobierno dirigidas a mitigar la expansión de la pandemia originada por la COVID-19. Además, ordenó a las autoridades que consideró competentes, entre esas el CNDOJ, que efectuaran las medidas que fueran necesarias para que la información no continuara apareciendo en Google. En sede de revisión, la sala pudo constatar que los documentos en cuestión continuaban publicados en el micrositio web del juzgado y eran accesibles a través del buscador de Google. La sala plena encontró que en este caso el juzgado accionado violó el derecho a la intimidad personal y familiar del accionante, porque divulgó información sujeta a reserva que era de su esfera más íntima, contrariando las reglas que han establecido la Constitución y la jurisprudencia. En esa vulneración también incurrió el CNDOJ, que conoció que los documentos estaban publicados en el micrositio web del juzgado mediante el auto en que este último ordenó que las piezas procesales no aparecieran en Google y, a pesar de ello, no realizó ninguna acción orientada a que los documentos no continuaran publicados. Por último, la sala comprobó que no existen reglas claras y suficientes sobre la publicación de contenidos en el portal web de la rama judicial y que los funcionarios a cargo de publicar contenidos tampoco han tenido las capacitaciones necesarias para hacerlo con el rigor que esa labor requiere. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Resuelve. Primero, revocar la sentencia del 7 de julio de 2021 proferida por el Juzgado 2 que negó el amparo solicitado, que fue confirmada en segunda instancia mediante sentencia del 4 de agosto de 2021 por el Juzgado 3 y, en su lugar, tutelar el derecho a la intimidad personal y familiar de la señora S. y de las personas cuyos nombres figuran en todos los documentos que hayan sido publicados en el micrositio web del Juzgado 1, dentro del proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico con expediente, del que son parte el señor P. y la señora S. Segundo, ordenar al juzgado en el que cursa el proceso de cesación de efectos civiles del matrimonio católico, que elimine de manera definitiva cualquier documento que esté publicado en su micrositio web dentro de ese proceso que contenga información reservada por razones de intimidad personal y familiar. El juzgado deberá asegurarse de que ningún documento permanezca alojado en su servidor.
Tercero, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que, a través del Centro de Documentación Judicial, CNDOJ, acompañe, asesore y garantice el apoyo para que el Juzgado 1 pueda realizar todas las gestiones técnicas que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a las órdenes que se dictan en esta sentencia. El CNDOJ deberá garantizar que ningún documento será indexado por el motor de búsqueda de Google. Cuarto, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que, en el término de 3 meses contados desde la notificación de esta sentencia, reglamente de manera específica, clara y completa las condiciones en que se deben realizar las publicaciones en el portal web de la rama judicial y actualice la normativa existente a las nuevas necesidades de publicación en la página, a raíz de la priorización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración de Justicia. La normativa deberá contemplar los lineamientos para garantizar que con las publicaciones que realizan tanto el administrador principal como los administradores secundarios en el portal web de la rama judicial se proteja el derecho a la intimidad personal y familiar de las personas, en los términos establecidos en esta sentencia. Quinto, ordenar al Consejo Superior de la Judicatura que, en el marco de sus competencias, en el término de 3 meses contados desde la notificación de esta sentencia diseñe un plan de capacitación dirigido a los administradores secundarios del portal web de la rama judicial. El plan deberá estar orientado a que los funcionarios que publican contenidos en el portal web de la rama aprendan, además de lo que el Consejo Superior de la Judicatura estime pertinente, en el marco de sus competencias legales, sobre el manejo técnico para publicar contenidos en los micrositios web y las razones por las que estos se indexan a los buscadores, y las formas en que se debe proteger el derecho a la intimidad con las diferentes publicaciones que se realizan en el portal web de la rama judicial. Las capacitaciones deberán comenzar a impartirse a más tardar en los 6 meses siguientes a la notificación de esta providencia. Además, el plan deberá contener elementos que permitan evaluar el conocimiento que adquieren los funcionarios, con el fin de asegurar su eficacia y efectividad. Sexto, solicitar al Consejo Superior de la Judicatura, que divulgue esta sentencia por el medio más expedito posible a todos los despachos judiciales, con el fin de garantizar la protección del derecho a la intimidad personal y familiar de las partes y de los sujetos procesales en los procesos judiciales que se surten en el país. Séptimo, advertir a todos los despachos judiciales del país que las publicaciones que realicen en su micrositio web en el trámite de los procesos judiciales, deberán ceñirse estrictamente a lo dispuesto en la Constitución y en la ley, especialmente en lo que tiene que ver con la protección del derecho a la intimidad personal y familiar, de conformidad con lo dispuesto en las consideraciones de esta sentencia. Corresponderá al Consejo Superior de la Judicatura velar por el cumplimiento de esta orden. Octavo, desvincular del presente proceso de tutela a Google LLC, a la representante del Ministerio Público y a la defensora de familia adscritas al juzgado, por las razones presentadas en esta sentencia. Noveno, por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. C. Publíquese y cúmplase. Cristina Pardo SCHLSINGR. Muchas gracias por escuchar y visitar este canal. Por favor suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros eventos y cursos gratuitos. Apóyanos con un me gusta y comparte en redes sociales y grupos de WhatsApp. Y si eres abogado te invitamos a nuestra comunidad de apoyo para abogados y estudiantes Educación Legal Abogados Colombia, puedes encontrar el link en la descripción. Un saludo y magnífico día para ti.